bendiga, amigos del canal. Aquí meditando en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: al que hiciere hoyos, caerá en él, y al que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Vuelvo y lo repito: al que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Déjame explicarte estos términos que utiliza la Biblia. En tiempos atrás, en tiempos de Jesucristo, las ciudades eran amuralladas, eran cerradas, para evitar que el enemigo les invada, para evitar que extranjeros ingresen ahí, evitar que ladrones usurpen la ciudad. Todas las ciudades, la mayor parte de las ciudades tenían sus murallas, eran cerradas. Eso se refiere la Biblia, el vallado, porque el vallado significa murallas. Y él dice la palabra de Dios que el que rompiere el vallado, o sea la muralla, le morderá la serpiente. Significa la serpiente, que es Satanás y el pecado. Vamos a ver el ejemplo en el principio de Génesis, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ellos estaban en el vallado, ellos estaban cubiertos por Dios, estaban ahí en su vallado. Dios les puso las normas que tenían que establecer ahí en el huerto, que no deberían de tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo, ellos aportillaron ese vallado, le hicieron hueco a esa muralla. ¿Por medio de qué? Porque permitieron ser engañados por la serpiente, por Satanás. Les mordió la serpiente, rompieron el vallado, y la rotura de ese vallado consistió en algo catastrófico, que vino la muerte, vino la maldición para el hombre, vino la maldición para la mujer, vino la maldición para la serpiente y vino la maldición para la tierra. Entonces, si aportillamos el vallado, nos morderá la serpiente. ¿Y el vallado cómo lo construimos nosotros los cristianos? El vallado se construye a medida que uno va buscando de la palabra de Dios, va sometiéndose en la palabra de Dios. El vallado se va construyendo ladrillo, bloque por bloque, espiritualmente hablando, y vamos fortaleciéndonos y nos va cubriendo todo el vallado. Y ese vallado, esa cerca, esa muralla no permite que el enemigo ingrese a nosotros, no permita que el extranjero, el enemigo, el demonio ingrese a nuestras vidas. Hay un ejemplo muy hermoso en la Biblia, también en el libro de Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios, temeroso a Dios, recto, perfecto, apartado del mal. Y este hombre oriental era uno de los más ricos en ese tiempo, porque tenía como 7,000 ovejas, tenía ganado, tenía bueyes, tenía propiedades, tenía 10 hijos, tenía criados. Era un hombre totalmente bendecido por Dios. Pero él tenía un vallado, él tenía una muralla, que esa muralla Satanás en varias ocasiones quiso penetrar para hacerle daño, pero no podía, porque cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces Satanás no podía, y un día se presentó delante de Jehová y dijo: Jehová, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso a Dios, recto, perfecto y apartado del mal? Y el diablo le dijo: ¿acaso que Job tiene a un Dios de balde? Entonces Dios le permitió entrar a ese vallado, a Satanás. ¿Pero por qué le permitió entrar al vallado? No porque Job estaba mal, no porque Job estaba desobedeciendo a Dios, sino que le permitió para probar su fe y su obediencia a él. Entonces, por ese motivo fue que Dios permitió que esa muralla, ese cercado, como le dijo Satanás a Dios: le tienes un cercado, por eso no puede ingresar. Pero él le permitió ingresar a Satanás. Y efectivamente Satanás le tocó todo menos su vida, tal como lo había dicho Jehová: tócale todo menos su vida. Como todos ya sabemos,
Job fue destruido, le cayó una sarna maligna, perdió todas sus redes, sus ganados, sus criados, sus hijas, todos murieron, pero a consecuencia de una fe que quería ser probado en Job. Ahora, si nosotros tenemos un vallado espiritualmente, y hay ocasiones que a veces a cristianos les suceden muchas cosas, les suceden problemas, les suceden roturas de matrimonio, el hogar está mal, los hijos se están encarrilando por otro lado. Entonces a veces uno se dice, pero él es cristiano, él debería tener el cercado que Dios pone a los hijos de él. Pero nosotros tenemos que analizar por qué ese cercado se ha roto, o ese vallado se ha roto, como dice en el libro de Eclesiastés. Se rompe por dos ocasiones, por dos consecuencias. Puede ser que Jehová Dios te esté probando tu fe, pero y la otra es que se rompa porque aportillamos el vallado, como dice Eclesiastés. Al aportillar el vallado, ¿en qué sentido lo aportillamos? ¿En qué sentido rompemos la muralla? Cuando dejamos de someternos a Dios, cuando descuidamos la búsqueda de Dios, cuando ya no somos los mismos, ya no somos los mismos cristianos, sentimos de fallecernos, vamos a la iglesia tal vez sin ganas, estamos en la iglesia y en el hogar somos otros, discutimos con nuestras esposas, con nuestros esposos y obviamente ese vallado se va aportillando de esa manera. Porque también dices, mis negocios están malos, mis finanzas están malos, me cayó una enfermedad. ¿Por qué, Dios mío? Se preguntan por qué. Pero saquemos conclusiones, meditemos por qué ese vallado está aportillado, por qué tu hogar se está destruyendo. Analízalo por qué, cuál es la consecuencia, por qué tus hijos están tomando otros caminos equivocados, droga, delincuencia, prostitución, no te hacen caso, no te obedecen, se te están yendo de las manos. ¿Por qué? Porque tú no tienes el vallado, tú no tienes el cercado que Dios te ha puesto. Entonces nosotros tenemos que analizar por esos dos motivos que ese vallado puede ser aportillado o puede ser abierto. Pero mientras nosotros más tenemos una búsqueda de Dios sinceramente, nos dedicamos más a la palabra de Dios, leemos más la palabra de Dios, no somos unos cristianos que me acuerdo de Dios los domingos nada más, no, hay que meditar en la palabra todos los días, como Dios le dijo a Josué, meditarás en mi ley de día y de noche, no es solamente domingo o de lunes a lunes o martes a martes, no, es todos los días meditación de la palabra, porque esa palabra te va a hacer crecer espiritual, te va a hacer que tu vallado se fortalezca, se va a hacer que no vayas a portillar el vallado, que no vayas a romper la muralla, que no te pique la serpiente, que no te pique Satanás, que no coquetees con el mundo, para que los demonios no ingresen a tu casa. Entonces, si tú quieres que tu familia sea restaurada, que tu matrimonio sea restaurado, que tus hijos que ya se te están yendo de la mano por tantos motivos, por tantos pecados que hay ahora para la juventud, tú tienes que comenzar a construir el vallado espiritual que Cristo nos da. Dice en el Salmo 34, versículo 7, que los ángeles de Jehová acampan alrededor de todos los que le temen y los defienden. Entonces ¿cuál es la clave del vallado para que tu vallado no se rompa, ni se aportille, ni tú mismo lo comiences a romper? ¿Cuál es la clave? Está en el libro de Job. Dice que Job era un hombre, que era Job, perfecto, recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Esa es la clave de no aportillar el vallado, porque Job nunca se le aportilló el vallado, sino que Dios permitió que Satanás ingrese. Pero al final de la historia de Job fue bendecido mucho más de lo que él perdió. Entonces sabemos que la clave es rectitud, obediencia, apartados del mal y temeroso a Dios. 4
puntos muy clave para que tu vallado no se rompa, para que tu muralla no se rompa. Amén. Y que la serpiente, Satanás, el pecado, no se te ingrese a tu vida espiritual. Te doy gracias, Dios te bendiga. Y acepta a Cristo los que no han aceptado, para que tu vallado y tu cerca también ya ingrese a tus finanzas, ingrese a tus bienes, ingrese a tu casa, ingrese a tu trabajo, porque todo eso tenía cubierto Job por medio del cercado que Dios le había puesto. Entonces tú que no conoces a Dios, acepta a Cristo para que Cristo entre en tu vida y comiences a construir el vallado. Y no hagas hueco para que no caigas en él. Y para los cristianos que han roto, que han aportillado el vallado, la muralla, nuevamente comiencen a acercarla. Nuevamente, como dice la palabra de Dios, que tienes que volver al primer amor, para que nuevamente tú seas fortalecido. Y tu escudo, el escudo que es Jehová, te proteja. Dios te bendiga y para otra ocasión estaremos aquí.